Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy iniciamos nuestras semanas de física, motivo por el cual vamos a trabajar seguimos con la clase del método científico, pero nos vamos a detener especialmente en lo que es la observación. Por su docente Juan Esteban Álvarez Henao y docente del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Recuerden, si al finalizar este video les gusta, por favor, dar un like. Bueno, entonces en esta clase, donde nos vamos a tener a hablar del método científico y vamos a especificar y a centrarnos en la observación, pues vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de qué es el método, vamos a hablar de qué son lo que es el método científico y vamos a hablar de la observación. Bueno, recordemos, siempre en nuestra guía pedagógica hay una primera información. En esta primera información nos dice que estamos en la unidad 2. Mire, está en negrillo la observación. Vamos a hablar qué es observación directa, qué es observación indirecta y cuáles son los instrumentos de observación indirecta. Esta va desde el 15 de marzo para devolver el 26 de marzo. ¿Por qué el 26 de marzo? Porque recuerden que ya ese día salen a vacaciones de Semana Santa y nosotros debemos de estar enviando notas de este primer periodo. El propósito, seguimos con nuestro propósito de formación en el área de ciencias naturales, formar seres humanos con interés por comprender los fenómenos naturales o sociales a través de la indagación, la experimentación, pero siempre teniendo muy en cuenta que debemos respetar a los demás y al medio ambiente. Como pregunta esencial, si no existieran diferentes métodos para investigar, ¿cómo investigarían los científicos, los antropólogos, los sociólogos, los médicos, los psicólogos y hasta nosotros los docentes? Motivo por el cual tenemos un objetivo que es aplicar y proponer estrategias para comprender un fenómeno natural o social a partir del método científico. La descripción. En esta guía pedagógica pensada para el primer periodo encontrarás un texto didáctico que explica la importancia del método científico para la comprensión de fenómenos naturales. Muy bien. Recordemos que siempre, pues les digo cuáles son esos desempeños que yo quiero colocar con ustedes. Esos desempeños están en el saber conocer, saber hacer, saber pensar, saber innovar, el saber ser y el saber sentir. Estamos evaluando todas las dimensiones del pensamiento que puede adquirir nuestros estudiantes en la institución. Bueno, entonces, ¿qué es un método? Cuando yo hablo de método, puedo tener dos definiciones. Me puedo ir porque es un conjunto o es un procedimiento, ¿sí? Cuando hablo que es un conjunto, estoy diciendo que es un conjunto de estrategias, todo lo que yo pueda utilizar junto con las herramientas para lograr un objetivo. O es un procedimiento para hacer algo de manera sistémica, o sea, llevando un orden, debe ser organizado y debe ser estructurado. Un ejemplo, cuando vamos a hacer una receta especial en casa, hay algo que primero tenemos que ir leyendo, el paso a paso de cómo hacer ese alimento, esa comida especial que vamos a realizar. Entonces, para eso utilizamos un recetario. Un recetario es un método. ¿Por qué? Porque es un procedimiento de manera sistémica y organizada para hacer algo. Entonces recordemos, método es todas las herramientas, las estrategias que yo utilice para lograr un objetivo. Entonces en esa primera pregunta dice que de acuerdo con el diagrama, elabore un párrafo donde explique qué es un método. En vez de hacerlo en grama, usted en este diagrama lo que va a hacer es que va a convertir esto en un texto. Entonces usted va a decir, entonces el método es, pum, y usted ya escoge la ruta de este diagrama con la que quiere hacer el párrafo.
¿sí? Lo importante es que entendamos que siempre que hablemos de método, siempre va a ser todo ese conjunto de estrategias o de herramientas que yo utilizo con el fin de lograr un objetivo. Bueno, nos han hablado qué es el método científico. Bueno, recordemos que método es un conjunto de pasos, ¿cierto? De estrategias, de procedimientos. Motivo por el cual el método científico es un conjunto de pasos ordenados para adquirir nuevos conocimientos. Que tiene unos pasos que consiste en la observación, ¿sí? La observación, no necesariamente la observación lo vamos a ver, tiene que ser con la visión, sino que cuando yo estoy identificando las características de un fenómeno, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo esté utilizando, vamos a mirar qué tipo de observación es. Vamos a hacer la medición de ese fenómeno. Entonces, vamos a... nosotros ¿qué hicimos en estos 21 días con las plantas? Las observamos de dos maneras. Con nuestra visión empezamos a ver cuál era el desarrollo de la planta día a día. Pero también estábamos haciendo medición. Estábamos diciendo si esa medición que yo estoy haciendo había germinado la planta y si había germinado cuánto iba creciendo el tallo. Entonces estaba utilizando la regla para medir su altura. ¿Sí? Está la experimentación, está la formulación de hipótesis, que recuerden que las hipótesis son posibles explicaciones que yo le doy a ese fenómeno, que después yo tengo que analizar y comprobar si esas hipótesis son verdaderas o son falsas. Y ahí hago la modificación de hipótesis para llegar a las conclusiones y poder sacar teorías. Todo método científico tiene el poder de la deducción, tiene esa característica, que es la deducción, que a partir de todo lo que yo estoy observando, puedo deducir qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Sí? La inducción es que a partir de esas hipótesis, yo puedo generar una conclusión y puedo establecer teorías. Puedo generar predicciones. Entonces, por eso se acuerdan que las primeras preguntas que yo les hice, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿En cuál de los vasos va a crecer más? Entonces, estoy haciendo una predicción. Falsibilidad, porque yo esas predicciones que hago, a veces esas hipótesis que yo establezco pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Debe ser reproducibilidad, que lo pueda reproducir en cualquier momento, que ese experimento pueda ser utilizado o que esa metodología que yo establezca lo podamos comprobar en diferentes partes y en diferentes momentos. Ahora, la repetibilidad, que yo lo pueda repetir como les estoy diciendo, que ese experimento pueda ser repetido en varias ocasiones. Bueno, entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que ustedes lo que van a hacer es que van a buscar diferentes definiciones, una definición en el diccionario, buscan en el diccionario qué es inducción y después, si tienen la posibilidad de hacerlo en internet, en Google, buscan en Google y colocan una definición que encuentren en el internet. Si usted no tiene internet, óigase muy bien, buscan otro diccionario. Trate de buscar en 2 diccionarios si no tiene la forma de internet. Lo importante es que empezamos a conocer estas palabras que son nuevas para nosotros. Ahora sí, uno de los primeros pasos que tiene el método científico y que es la base, yo creo, de todas las ciencias y de todo lo que hacemos, primero es la observación. Y como les dije, la observación no necesariamente se hace a partir de la visión, sino que yo puedo tener una observación directa y una observación indirecta. Aquí es muy importante que tengamos esto muy claro. Estamos hablando de observación directa y estamos hablando de observación indirecta.
¿Cuándo es directa? Cuando lo hago a través de los órganos de los sentidos. El órgano especializado en la visión, ya sabemos que son los ojos. Por ahí podemos hacer observaciones y las puedo ir registrando, lo que yo observo. Pero cuando no lo puedo observar a partir de la visión, también lo puedo observar a través del olfato. Por ejemplo, ahí sí ya la nariz juega un papel importante para reconocer los olores. El tacto nos sirve para saber texturas, saber si es duro o blando, ¿sí? El escucha para identificar los sonidos que se están generando, y el gusto por si en esa observación podemos saborear y identificar esos sabores. Listo, cuando yo hablo que es directo, porque lo estoy haciendo con los órganos de los sentidos. Y es indirecta cuando lo hago a través de instrumentos. Entonces tenemos tres tipos de instrumentos: de medida, de registro e instrumentos de amplificación. De medida es cuando vamos a hacer observaciones precisas. Profe, nosotros hicimos mediciones precisas en el experimento, ¿sí? Cuando estábamos midiendo con la regla, cuando estábamos midiendo con un metro, la altura de nuestra planta, eso es una observación indirecta a partir de un instrumento de medida. Y entonces cuando yo, por ejemplo, voy donde el médico y me montan en una balanza y me calculan la masa, estoy haciendo una observación indirecta. Cuando me tomo la temperatura, cuando entramos a cualquier restaurante, entramos a un lugar, nos toman la temperatura con el termómetro, eso es una observación indirecta. Cuando utilizo probetas en el laboratorio, las pipetas, el metro, el cronómetro, el reloj, ¿sí? Son observaciones precisas. También puedo hacer observación indirecta cuando utilizo instrumentos de registro, que pueden guardar imágenes o archivos. Entonces, puedo utilizar la cámara fotográfica para tomar fotos de esos momentos que quiero que queden para la observación. Puedo utilizar videograbadoras cuando voy a filmar. Los celulares que nos sirven para hacer fotografías y nos sirven para hacer videograbadas, videoconferencias o grabar. El computador donde guardo esos archivos. Cuando utilizo las calculadoras gráficas, porque esas nos están permitiendo generar registros. Y también tenemos para observación instrumentos de amplificación, muy utilizados hoy en día en lo que estamos hablando, en el origen del universo. Ay, ¿por qué? Porque amplifican la señal. ¿Eso qué quiere decir? Utilizan el osciloscopio, el telescopio para mirar, acercarnos a las estrellas, los planetas, el microscopio para poder observar aquellos microorganismos, la lupa, el ultrasonido, los micrófonos que nos ayudan a ampliar el volumen, ¿sí? Y el estereoscopio. Todos estos instrumentos que yo utilizo para hacer una medición, que utilizo para guardar nuestros registros, lo vamos a llamar observación indirecta, ¿sí? Y cuando uso los órganos de los sentidos, lo vamos a llamar observación directa. Entonces aquí es muy importante. Cuando yo estoy haciendo una observación, tengo que describir lo que estoy observando en una tabla, en una forma en un informe, en una redacción, en un texto, motivo por el cual debemos tener unos pasos para hacer una buena observación. El primer paso es determinar el objeto, situación, caso que se va a observar. En nuestro caso, ¿cuál fue ese objetivo? ¿Cuál fue esa situación? Fue el experimento, que lo hicimos 3 vasos en la oscuridad, 3 vasos en la luz, y cada uno con agua, uno con
azúcar y el otro con sal. Ese fue nuestro objeto. ¿Cuál era el objetivo de observar? Ya dijimos muchos objetivos que tenían. Primero, mirar dónde crece más, si en la oscuridad o en la luz. Mirar dónde crece más, si es en el agua con azúcar o en el agua con la sal. ¿Cómo se van a registrar los datos? Ya hicimos una tabla. ¿Se acuerda que hicimos la tabla donde decía germinó? Poníamos sí, si germinó, si se le veía la raíz. Y altura, cuando le empezábamos a medir la altura al tallo. Y a partir de ahí, durante 21 días, hicimos una observación muy cuidadosa y crítica. Muchos niños hicieron preguntas muy interesantes de por qué no me creció, que mire que me nació hongos, otro que el agua se la toman las hormigas, y eso me empieza a generar una observación crítica. Y empecé a registrar esos datos en mi tabla. Sexto. Por último, ya después de lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo durante estas clases del método científico, es que vamos a analizar e interpretar esos datos. Y vamos a elaborar al final una conclusión. Y por último, se elabora un informe. ¿Cuáles son los informes de nosotros? Estamos realizando, en cada sección, estamos realizando las guías pedagógicas que nos llevan a mostrar los resultados de nuestra investigación. Bueno, resulta de que, como les estoy explicando, lo que nos interesa es saber describir. Vamos a hacer un ejemplo. Observa las siguientes imágenes y describa lo que observa. Detallar profundamente. Si yo le digo a veces a la persona, descríbame lo que ve ahí, no, yo veo un señor con unas lanchas y ya. Eso no es una descripción, eso es decirme lo que medio vio. Cuando yo digo una descripción detallada es porque tenemos que hablar de todo lo que observamos en la gráfica. Ahorita lo vamos a mirar cómo. Profundamente, teniendo en cuenta que, ¿cómo va a ser la observación directa? ¿Qué sentidos puedo utilizar para analizar esta imagen o lo que está sucediendo en este entorno? Vamos a justificar por qué utilizamos esos órganos de los sentidos para hacer esa observación. Luego vamos a mirar cuál es la observación indirecta. Y por último, vamos a elaborar o establecer una pregunta que me surja de lo que estoy observando. Entonces, recuerden los pasos. El objetivo, describir detalladamente la imagen. Es decir, copiar todo lo que se ve. Formas, colores, si es de día o de noche. Mejor dicho, contar todo lo que ve en la imagen. Luego hacemos la observación directa. ¿Qué órganos de los sentidos puedo utilizar si estuviera en ese lugar para observar lo que está sucediendo? Y la observación indirecta, ¿qué instrumentos utilizo para realizar los registros de mi observación? Y por último, planteo preguntas acerca de lo que está sucediendo o que surge de mis observaciones. Entonces vamos con el ejemplo. Salimos acá y vamos a mirar. Entonces cuando yo voy a hacer una descripción, uno empieza. En la foto se observa una persona en medio de unas lanchas de color café. ¿Sí? Entonces, personas, lanchas de color café. Y una de ellas tiene color azul. Coma. El suelo donde están las lanchas es de color
café y tiene grietas. El cielo está despejado de color azul. Se puede decir que está de día. Y posiblemente está haciendo calor. Punto. Podemos decir que posiblemente las lanchas están en un lugar donde posiblemente las lanchas están en un lugar que fue un río o lago que se secó. Mire, ahí ya dijimos lo que más podemos decir o observar de esa imagen. Ahora, de acuerdo con y ahí sí voy a poner aquí en negrilla, con la observación directa. Recuerden que la observación directa, ¿cuál es? Es la que se hace con los órganos de los sentidos. Entonces, de acuerdo con la observación directa, los órganos de los sentidos que puedo utilizar para realizar la observación es la visión, para poder ver todo lo que está sucediendo. Listo. ¿Qué otro órgano podemos utilizar? Podemos utilizar el tacto. ¿Por qué el tacto? El tacto para analizar la textura del suelo y para saber si está caliente. Mire, ahí puedo utilizar esos dos órganos de los sentidos. Bueno. Y el olfato, para saber si hay algún olor característico. Listo. Punto. Y voy aquí a cambiar el color de la letra para explicar el que viene. Para realizar la observación indirecta, puedo utilizar
puedo utilizar una cámara fotográfica para generar imágenes del lugar. ¿Qué más puedo utilizar? Se puede también utilizar una estación meteorológica para registrar los datos sobre el estado del tiempo. Y al finalizar, podemos plantear preguntas de lo que estoy observando. De acuerdo con la observación, me surge esta pregunta. De acuerdo con la observación, me surge esta pregunta. ¿Qué aspectos humanos o naturales provocaron que el río o lago se secara? Entonces, mire, aquí pueden surgir infinidad de preguntas. Entonces, la idea es que ustedes, cuando vayan a hacer una observación, una descripción de una fotografía, cuando me estén hablando, me den la descripción de sus experimentos, ustedes tienen que ser muy detallados, ¿sí? Entonces, mire, primero describo lo que pasó, observación directa, qué órganos de los sentidos utilizo, y luego en la observación indirecta, qué tipo de instrumentos voy a hacer para hacer esos registros. Y por último, genero alguna pregunta. Esa pregunta que me surge a mí en este momento, ¿qué aspectos humanos o naturales provocaron que el río o el lago se secara? Muy bien. Eso es hablar de cuando estamos realizando una observación, una descripción de un fenómeno o de algo que está sucediendo, ¿sí? En la guía usted va a encontrar otro ejemplo de cómo se describe en la foto anterior. Aquí lo hicimos a lo que fuera surgiendo en el momento. Usted en la guía va a encontrar que está de otra manera, pero muy interesante para que ustedes vean de que las descripciones dependen del momento en que se esté haciendo, de la forma como usted la observe y depende de la persona que lo esté realizando. Entonces yo te invito a que responda la pregunta que está después de esta imagen. En esa imagen te dice que por favor, usted qué cosas más observa que le podía complementar y qué otra pregunta te surge. En el otro ejemplo, ustedes ven aquí las niñas, los amiguitos y una niña con los ojos tapados. Entonces también en la foto se observa un total de 5 niños. Mire que estoy siendo específico. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. De los cuales 4 se encuentran en la parte de atrás burlándose de una niña que se encuentra en la parte de adelante. La niña tiene el rostro cubierto con sus manos, lo que nos indica que la niña de blusa azul está muy triste porque sus amiguitos están burlando. La niña que se encuentra al lado derecho de la foto tiene una camisa de cuadros color azul,
rojo y blanco. Se está riendo y señalando a la niña de adelante. La niña que está al lado tiene una camiseta naranja y una camisa gris con pantalón verde y maletín azul. Usa gafas y se burla de su compañera. El niño que está detrás de la niña tiene una camiseta roja y el niño que está a la izquierda tiene una camiseta amarilla y señala también a su compañera. Para analizar lo que está sucediendo, podemos utilizar en la observación directa la visión para observar las reacciones que todos los niños y la reacción de todos los niños y la audición para escuchar lo que habla en este entorno hostil. Y con respecto a la observación indirecta, podemos utilizar la videocámara y cámara fotográfica para registrar la situación y grabadora para registrar los audios de lo que está pasando. En la observación que es de esta imagen me surgen las preguntas: ¿por qué los niños se burlan de su compañera? ¿Cómo actúan los docentes frente a esta situación? Mire, son descripciones que tratamos de ser muy detallados. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en la siguiente pregunta. Dice que, bueno, usted tiene, como les decía, al finalizar de cada pregunta, de cada descripción que hicimos de las dos imágenes, te dice, ¿qué más agregarías a la descripción? Mire a ver qué le puedes agregar. Es que, profe, usted ya dijo todo. No, mire qué más usted puede agregar. Sí, acá sí tienes que afinar tus sentidos. Mire qué más puedes decir para mejorar el análisis anterior. ¿Y qué otra pregunta te surge de esa situación? ¿Qué te surge de la pregunta que te surja acerca de lo que estás observando? Bueno. Luego, en el taller dice pregunta interpretativa y de activación de la pregunta. Observa la siguiente imagen y describa lo que observa. Detallar profundamente de acuerdo con la observación directa qué sentidos puede utilizar en cada una de las imágenes para analizar el fenómeno. Justificar la respuesta y de acuerdo con la observación indirecta qué tipo de instrumentos puede utilizar para realizar las observaciones y justificar. Además, plantea dos preguntas. Entonces, mire la imagen que van a describir. Esta imagen les permite decir muchas cosas de la imagen, te permite utilizar varios sentidos y te permite utilizar varios instrumentos de medida. Luego nos vamos a centrar en el experimento de las plantas del frijol, que dice, de acuerdo con los registros que llevas con respecto al experimento en casa, elabore un párrafo donde describa tus observaciones. Recordar en qué semana va y contar todo lo que ha observado. Tener en cuenta también todo lo que observa de las plantas. Plantea dos preguntas que te surjan de tus observaciones del experimento. Nota. Debes contar todo lo que observó, detallando muy bien lo que observó durante los 21 días. Lo que describa debe decir a qué vaso corresponde. No me vaya a decir, no, es que yo vi que las plantas en uno le dio hongo, en el otro no. Usted me tiene que decir, en el vaso número 1 observé que la planta no creció, que por el contrario se llenó de moho, que se lo tomaron las hormigas, ¿sí? Pero tienes que especificar muy bien el vaso, me tienes que describir muy detalladamente, diciendo en qué vaso fue que observó todo, ¿sí? Por eso se dice detallar muy, muy, muy bien. Es hacer una descripción de todo lo que observó durante los 21 días. Por último, tenemos las preguntas metacognitivas. ¿Por qué crees que las descripciones que usted realizó, la de la foto y la del experimento, están bien desarrolladas? Y por último, en la implementación de la guía, de cuál fue la temática que más te gustó y por qué, cuál fue la temática que más te dificultó realizar y qué aporte le haría a la presente guía. Bueno, muchas gracias por tu valiosa atención. Espero que este video les sirva para comprender un poco más el tema y que les permita desarrollar o darle solución efectiva a su taller. Les recuerdo
en este momento nos debemos de cuidar, debemos estar en casa y si vamos a salir, utilicemos todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias por su atenta colaboración.